Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y sí, lamentablemente tenemos que hablar de bullying y suicidio infantil. Lamentablemente. Pero esto nos lleva a nuestra provincia. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué sucede también con las escuelas? ¿Qué apoyo tienen los niños, las niñas en nuestra provincia? No queremos que ocurra más estos casos. No queremos más que aparezcan estos chicos así en las noticias. Hoy vamos a tomar conciencia, vamos a visibilizar y vamos a intentar comprender también qué tenemos que hacer como sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya voy a recibir a los invitados del día de esta noche. Voy a recibir a Mónica Coronado, psicopedagoga. Mónica, es un placer tenerte, muchas gracias. Gracias, igualmente. Voy a recibir también a Miguel Conocente, director de la DOAIT, Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Hola, ¿qué tal? Voy a recibir también a Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional y licenciado en Gestión Educativa. Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Voy a recibir a Javier Lamadrán de Tarantólogo. ¿Cómo estás? Hola Goga, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Y voy a recibir a Andrea Ariza, que ella es docente. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas en esta noche donde vamos a hablar, y voy a arrancar con vos, Moni, con qué pasa, ¿no? Una mujer muy experimentada en la educación, en los chicos, en las chicas. ¿Qué sucede? ¿Por qué cada vez que tomamos conciencia, cada vez que se habla más en los medios de comunicación, se habla más en las escuelas, que hay un proyecto, que hay un libro, que hay una normativa, suceden estas cosas? Digo, esto lo estamos viviendo, lo que pasó en Estados Unidos es un extremo, pero lo que sigue ocurriendo también acá y en nuestra provincia. Sí, sin duda sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo porque es algo clandestino, porque los mismos chicos generan circuitos para que eso no se sepa. Y tratan de sobrellevar ese dolor y ese sufrimiento de una manera oculta a veces para los papás. Los papás no saben hasta qué punto llega el sufrimiento de un chico o una chica que está padeciendo bullying. Y tiene ante todo que ver con la crueldad. Con la crueldad. La causa del bullying no es ninguna característica que pueda tener cualquier persona. Ninguna característica, es la crueldad. Entonces, en una sociedad en donde se alimenta la crueldad, crece el bullying. Crece el bullying. Muchos dicen lo que pasa en la casa, lo que pasa en la casa. Digo, la escuela tiene mucha responsabilidad también. Digo, la escuela me refiero a todo. Desde la DG hasta abajo todos, me refiero, ¿no? Todos tenemos responsabilidad con respecto a esto. Pero la familia también cumple un rol importante. Totalmente. Primero en educar en determinados patrones de respeto al otro. Y también en cómo habilita la crueldad en el trato. Porque si el maltrato está naturalizado en el seno de una familia, el chico siente que es una forma de comportarse y de relacionarse con los demás. Entonces lleva eso a la escuela, porque es la escuela un ámbito donde encuentra a sus pares. Y como el bullying es maltrato entre pares, es muy probable que pase en la escuela, como puede pasar en un club, o en una escuela de verano, o en el barrio, digamos, o en las redes sociales, digamos. No es exclusivo de la escuela el bullying. Los chicos a veces lo viven en otros escenarios. Entonces, lo importante es trabajar desde la familia en el tema de la prevención. Esto es un tema de trabajo en red. No, la escuela sola no puede contra el bullying. Obvio, la escuela no puede sola. Esto es acompañar, ¿no? La familia, la escuela, pero también voy con Miguel, ¿no? ¿Qué pasa, Miguel, cuando en este caso, digo, vos es un referente también de la educación y de lo que está sucediendo? En este caso particular, lo voy a llevar también acá, cuando desde la familia se pide ayuda a la escuela, ¿no? Cuando desde la familia dice, mira, esto está pasando con mi hijo, con mi hija. Yo ahí puedo hablar ¿Me puede cortar la musiquita, por favor, en el estudio? Puedo hablar en principio de lo que sucede en las escuelas primarias de gestión estatal aquí en Mendoza, que es la dirección que me toca en este tiempo. Lo que sucede allí es que se da intervención a los equipos de la DOAIT, son equipos profesionales integrados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonobiólogos en general, y se hacen intervenciones. Esas intervenciones pueden ser preventivas, es decir, cuando algún docente o algún directivo pesca que algo de esto está sucediendo en su escuela o en algún grado en particular, y se hace una intervención preventiva a medida de la escuela, a medida del grado, y otras veces cuando ya está sucediendo se hace otro tipo de intervención. ¿Qué involucran estas intervenciones? Cuando ya está sucediendo hay que tener en cuenta que para que se hable de, acá le llamamos acoso escolar, para que esto esté sucediendo se tienen que dar 3 elementos:
uno o un grupo de chicos que estén hostigando a uno o a un grupo, los hostigados, y otra parte del grado que funciona como testigo, que de alguna manera sostiene la escena. Entonces, bueno, hay que intervenir institucionalmente por un lado y por otro lado con los protagonistas, pero con todos los protagonistas. Entonces se trabaja fuertemente en la función que cumple el resto, por ejemplo, para que esa escena quede avalada. Sobre todo porque estamos hablando de escenas que se repiten en el tiempo. Total. ¿Sí? No estamos hablando de un episodio aislado, porque muchas veces se confunde. ¿Sí? A mi hijo le dijeron no sé qué cosa en la escuela, es bullying. No, eso no es bullying. Claro, que llamamos bullying. Claro, tiene que haber, digamos, un sostenimiento en el tiempo de conductas de hostigamiento para alguien en particular y que ese alguien en particular las esté sufriendo además. Que este es otro dato interesante. No, y sumemos que se anime a contar. Claro. Sumemos eso. Exacto. A veces, mira, está bueno esto que decís vos, porque a veces no es la persona identificada como agraviada la que cuenta, sino alguno de los de alrededor. Alguno de estos que funcionan como testigos, como soportes de la escena, que dice, bueno, no, y hace un planteo. Dice, che, esto está pasando. Bueno, y ahí se interviene. Después hay que ver cada caso particular cómo va a ser la intervención específica, ¿no? Pero ahí se interviene. Datos. El año pasado la OIT intervino en 12.650 casos. De bullying hubo 100 en las escuelas primarias de gestión pública, de gestión estatal, perdón. No estoy diciendo que es un problema menor, sino que no es un problema que hoy en las primarias nos mueve mucho la aguja. ¿Sí? Pero sí también es cierto que se hace mucho trabajo preventivo. Mucho trabajo preventivo. Talleres que tienen que ver con la facilitación de la comunicación, mucho trabajo. Recordemos que uno de los ejes de la ESI, de la educación sexual integral, habla de esto específicamente, de la expresión de las emociones, del no guardar secretos, etc. Entonces, cuando uno está trabajando en prevención inespecífica, en realidad, ¿sí? Estás de alguna manera influyendo en estos resultados, en que después no es un problema que te impacte fuertemente desde un punto de vista más epidemiológico, si se quiere. Miguel, vos sabés que el año pasado nosotros tocamos el tema con lo que sucedió en la Uncuyo, ¿no? En el secundario específicamente estamos hablando. Y claro, la directora nos habla de que hay mucha falta de psicopedagogo en cuanto a cantidad de alumnos. Estamos hablando de un psicopedagogo o dos, más de 100 alumnos. Sí. Esto influye, digamos, también en el tema acercamiento, porque digo, con tantos alumnos, haber tan pocos psicopedagogos, no necesitan un acompañamiento más específico, te lo pregunto desde totalmente el desconocimiento. Yo te digo, sí y no. Sí y no. Sí, uno puede decir sí. Si tenemos más profesionales de la salud trabajando en el acompañamiento, en las trayectorias escolares de los pibes, y nosotros podemos tener a priori la idea de que estamos haciendo las cosas mejor. ¿No? ¿En qué sentido? Puedes tener un ejército de gente trabajando, como pasa en algunas instancias, y que no estén enfocados en los problemas que realmente tienen que ver con los chicos, sino en otro tipo de tareas, más de tipo administrativo, por ejemplo, aunque sean profesionales de salud. ¿Sí? Y tienen que intervenir los maestros. Sí. O sea, eso es fundamental. Estos son problemas de la comunidad educativa. Bien. La comunidad educativa son los chicos, son los docentes, los directivos. Y pregunto, ¿los maestros hoy tienen las herramientas necesarias para ayudar a un chico o una chica que sufre bullying? Sí, claro. Claro, no dejar pasar situaciones. Bien. A ver, lo voy a poner en términos un poco más generales. El mundo adulto acá tiene un rol que es protagónico y es importante. El problema es cuando el mundo adulto falla o no cumple la función que le toca, sea docente, sea celador, sea preceptor, sea administrativo, sea directivo. El problema es el mundo adulto. Los problemas de los pibes tienen que ver con las falencias en el mundo adulto. Esto lo vemos a diario y esto se manifiesta de un montón de maneras, un montón de problemáticas. Lo que decía Mónica, cuando la crueldad está instalada, no la instalan los pibes, la instalan en el mundo adulto. No tenemos más que salir a la calle y ver el tráfico para ver cómo la crueldad está instalada. El trato cruel, el destrato hacia el otro es algo que es moneda corriente y no nos asombra. Esto es raro. ¿Cómo no vamos a tener entonces una repercusión del mismo orden a nivel escolar? ¿Por qué no? Si es moneda de cambio. Es para está bueno estar en un programa donde esto se puede pensar. No, y donde se puede analizar. Y tengo una maestra acá que representa a muchas maestras. Y quiero que nos cuentes, ¿no? Porque también esto, digo, cuando uno habla del alumno, del chico, habla que hay responsabilidad de todos. Eso vayamos a la base, que hay responsabilidad de todos.
pero también hay que entender que en la práctica un maestro está con 30 niños Más. o más. Y Sí. vos decís, ¿cómo puede individualizar, ¿no? esta cosa de qué le pasa? Claro. ¿No? Y quiero ir con vos, Andrea, ¿no? ¿Cómo es la experiencia desde las escuelas? Bueno, yo actualmente Ujú. trabajo como preceptora Ujú. y soy profesora de lengua y literatura. Ujú, Así que trabajo con adolescentes. ujú, En este momento estoy en 4 escuelas trabajando en la provincia y la verdad es que es un tema bastante complejo ujú. que yo comparto que el mundo adulto tiene una responsabilidad, pero también comparto que hay una situación actual que también colabora para que esto suceda y para que no se puedan detectar los casos y para que no se puedan llevar como se debe. El año pasado me pasó algo que trabajo en una escuela en Las Heras, tengo ahí un tercer año y un cuarto, y en una de las actividades que yo les doy, que trabajamos con el texto argumentativo, justamente les doy un texto sobre el bullying, que se llama Bullying, un fenómeno que avanza, que he sacado un manual de lengua, que es extraído de un diario de Santa Fe del año 2013. Los chicos tienen que trabajar con ese texto y los chicos no trabajamos con el texto y finalmente ellos tienen que producir un audio donde ellos den su opinión sobre el bullying y donde den argumentos sosteniendo esa opinión. Este artículo es del 2013 y si uno lo lee describe tal cual lo que pasa hoy, o sea que no hemos avanzado mucho, y habla fundamentalmente del bullying en la escuela. ¿Qué sucedió? Cuando yo empiezo a recibir los audios, las producciones orales de mis alumnos empezaban con una opinión y terminaban con un testimonio de que habían sido víctimas de bullying. Era una situación no actual, no del momento, ya había sido superada la situación puntual, no sé las consecuencias psicológicas, pero en muchos casos los chicos habían tenido que cambiarse de escuela y ese había sido como se había resuelto el problema, o sea, no se había resuelto el problema. La víctima se había ido. Entonces, la verdad es que fue muy duro y muy fuerte encontrarme con esos testimonios que no los esperaba, porque no era, o sea, la tarea iba para otro lado y sin embargo terminó en testimonios. Entonces, es algo que eso era prácticamente a fin de año y eran situaciones que no eran del momento, pero es algo que pasa, que pasaba, por eso este diario es una nota de opinión del 2013 y va a seguir pasando si no se toman medidas acordes a las circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros en el aula, yo en ese curso tengo casi 40 chicos. Voy a 4 escuelas. O sea, yo tengo 4 horas por semana de lengua en ese curso. O sea, estoy solamente 4 horas cátedra con ellos. Puedo detectar algunas cosas, lo cual es relativo, obviamente. Con 40 chicos de 15 años en un aula es como improbable. Sumado a que voy a 4 escuelas y que si calculo el total de alumnos que tengo, aproximadamente son 200. Hay profesores que tienen más escuelas y las horas distribuidas con mayor cantidad de chicos, o sea, llegan a 300 incluso. Sumado a una tarea administrativa, burocrática enorme, porque yo ya he cumplido, parezco joven, creo, pero ya he cumplido 30 años en las escuelas, como preceptora, como profesora, como maestra. También soy maestra y también ejercí. Y la verdad es que uno ve que la burocracia va creciendo y hay cosas que van quedando. Es parte de la ESI es transversal, pero yo creo que el bullying debería también ser transversal y deberíamos trabajarlo desde todas las áreas. Debería ser institucional, debería ser una política de Estado, una política de la DGE. No todos creemos, la mayoría de los docentes no todos estamos preparados. Los profesorados no nos preparan, es cierto, para muchas cosas. No nos preparan para trabajar con chicos con dificultades de aprendizaje, no nos preparan para trabajar con el bullying, no nos preparan para trabajar con violencia. En muchos casos es cierto que nos preparamos, pero es cierto que nos falta mucho y es cierto que también nos faltan oportunidades porque la vorágine de tantas escuelas, de que uno no llega a fin de mes, de que te sube el alquiler y el sueldo no, de que tenés otro trabajo aparte del docente porque si no, no llegás, eso te mete en una carrera donde
muchas veces se nos escapan estas cosas que son fundamentales y que no debería ser así. Entonces, en los adolescentes es moneda corriente. Yo creo que las redes han colaborado para que esto, pero sustancialmente para que esto suceda. Es muy difícil detectar el bullying en las redes. Tenemos que, como papás también, estar encima. Nos pasa que tenemos chicos que están todo el día solos. Sus papás están todo el día trabajando, tienen situaciones económicas graves, sociales graves. A veces tenemos que estar atendiendo los emergentes, el chico que no tiene ni siquiera los útiles para ir a la escuela. Ayer hablaba con la directora de una de las escuelas, tenemos una chica embarazada con 17 años que vive con el novio y se le cayó el techo de la cocina. Esas cosas tenemos que salir a ver. Tenemos que estar atrás de las familias para que los chicos vayan a la escuela. Empecemos por ahí. Entonces, es un tema complejo y una situación muy compleja de abordar, porque no es solamente la situación puntual de bullying, es todo lo que hizo para que eso se produzca. Alejandro, necesitamos herramientas. ¿Las tenemos? ¿Tiene hoy la escuela las herramientas necesarias para enfrentar el bullying? Yo creo que no está... Y esto lo pongo no como menor, porque está bueno que hoy podamos hablar de esto y podamos hablar de debate y podamos hablar de las historias, de las experiencias también, de cada maestro, porque tenemos que evitar, no tiene que suceder más esto. ¿Va a haber fin? Estamos hablando del bullying, se habla mucho del bullying. Sí. De hecho, en algún momento se llegó a decir, si todo es bullying, nada es bullying, porque parecía que todo lo que pasaba, ¿no?, tenía que ver con bullying. El bullying desde la investigación, ya tiene como 50 años. Por ahí hemos avanzado poco en muchas cosas, no nos ponemos de acuerdo. Andrea hizo un muy buen diagnóstico, ¿no?, de su mirada, de esta complejidad que tenemos. Es silencioso para el docente y es silencioso para la familia, lo que pasó en la casa, ¿no?, de Drake, ¿no? No es fácil de verlo. Todo el mundo piensa que es evidente y encima por ahí parecen situaciones de indisciplina más que concretamente que hay un chico que es víctima de este tipo de situaciones. Se dan distintas formas, conozco casos se descubre, ya sea porque lo dijo un compañero, porque vinieron los padres, por el motivo que fuera, se habla muy bien, se hace un seguimiento y se modifica la situación. Hay otras situaciones que no, hay algunos que son minoría, algunos hablamos de bullying duro, ¿no?, que no están jugando, ¿no? Realmente quieren hacerle la vida difícil al otro, quieren que se vaya. Muy parecido, después va a haber una continuidad con el mobbing, con el acoso laboral, ¿no?, que se da mucho en el ámbito también de salud y de las instituciones educativas. Entonces yo creo que primero nos tenemos que poner de acuerdo de qué estamos hablando. Yo he visto por ahí gente que habla del bullying como se hablaba en los años 80, según la página web que encontró, ¿no?, y habla de eso. Y hemos aprendido mucho más. El último congreso que se hizo sobre violencia y clima escolar a nivel mundial, dijo, tenemos que repasar el término bullying, tenemos que volverlo a ver qué cosas sean, que no solamente el tema de redes, ¿no?, de redes virtuales, sociales, sino otras cosas que han ido cambiando y se han ido modificando en la conducta en general. Entonces, tiene que ver, sí, desde la familia, es bien sistémico, ¿no? Tengo el caso, tiene que ver familia, tiene que ver escuela, barrio, medios de comunicación, son muchas las cosas. Como decía Mónica, esto de, hay una conducta, hay una violencia instalada y naturalizada, ese es el problema. Instalada y naturalizada. Uno toma a un chico, ¿no?, porque está viendo que la está pasando mal y le pregunta y dice, no, yo estoy bien. Violencia, maltrato, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque es una víctima integrada al grupo y que lo que más quiere es estar en el grupo. No contradice al grupo, claro, porque quiere seguir perteneciendo, en definitiva. Ese es el tema. Y nosotros hemos visto en un estudio que hicimos con Argentinos por la Educación, tomando PISA 2018 y tomamos matemática, ¿no?, a ver qué pasaba con los chicos que sufrían violencia y sufrían específicamente en algunos casos bullying, y lo que veíamos es que bajaba el rendimiento, rendían 40 puntos menos
En las pruebas PISA, de la OECD toma 40 puntos como un año escolar. Es como que habían perdido un año. Esto en la parte física. Y en la parte que tenía que ver con pertenencia, con lo social, con no te dejo participar, el ninguneo, etcétera, era un año y medio. Entonces, el impacto es en salud mental, en rendimiento, afecta a la familia, afecta a todo el grupo, porque la mayoría son testigos y muchas veces se sienten cobardes por no animarse a decirlo y son nuevas víctimas, ¿no?, de esta situación. Entonces son fenómenos complejos, pero el bullying es un emergente. ¿Un emergente de qué? Si tuviéramos una pirámide, abajo tenemos conflicto, que es lo que más se da. Conflicto no es ni bueno ni malo, en todo caso algunos tienen más temperatura que otros, pero lo tengo que resolver rápido. Lo tengo que resolver porque si no me escala violencia. Violencia esporádica, que es lo otro que se da más, junto con la indisciplina, ¿no?, con el no cumplir con las normas. Y ahí arriba está el bullying, que es lo que tenemos que evitar, ¿no?, que es complejo, pero hay un camino que hemos descuidado, ¿no?, que es este conflicto, violencia esporádica, indisciplina, los climas que se generan, ¿no? Hay que trabajar en eso y entonces tenemos por ahí buen pronóstico. Esto que vienen diciendo algunos métodos, ¿no?, algunos proyectos que tratan de trabajarlo, plantean trabajar con todos, por supuesto, ¿no?, con todos, pero sobre todo con la mayoría, ¿no?, que son esos testigos, ¿no?, que a veces apoyan, que por ahí en general no se involucraban con el tema o eran incapaces de hacer algo, pero para pertenecer, para formar parte del grupo lo hacen. Entonces trabajar también muy fuerte con esto. ¿Para qué? Para que sean asertivos, ¿no?, para que sean asertivos, intervengan y sean parte de la solución también, ¿no?, del tema. Tanto a Ali como a Moni, ¿no? Si uno se pone a pensar y dice, bueno, una maestra que tiene 30, 40 alumnos, por ahí no conoce, ¿no?, la familia de esos alumnos. Y si uno dice, bueno, empecemos con un taller en una semana, ¿no?, con la familia, con los alumnos, ¿esto ayudaría? Digo, me refiero a que los maestros o las escuelas se involucren con las familias. Yo creo que sí, que es fundamental. Hay un autor que es Miguel Santos Guerra que dice que todas las piedras que arroja la familia sobre el tejado de una escuela caen sobre sus hijos. Entonces todos los ataques que hacen y cuestionamientos así no ayudan a resolver este tema, ¿no? Porque es un modelo colaborativo. Y respecto al tema de que a veces un maestro o una maestra tiene muchos chicos en el aula, el bullying no es un problema subjetivo, no es de una persona, no es individual. Es un problema de dinámica grupal, porque hay una dinámica grupal en donde participan, Miguel habló recién de una escena. Entonces, cuando el docente se planta frente al aula y ve un clima raro del aula, no es que vea este chico y su historia, sino la dinámica social del aula excluye, tiene excluidos, tiene chicos que sufren, chicos que se aíslan, chicos que temen entrar en el curso. Entonces son señales a las que hay que atender. Porque digamos, si nosotros decimos, tengo demasiados alumnos, no me puedo dedicar a esto, Bien. yo me estoy absteniendo de intervenir y de cumplir una responsabilidad adulta, que es mirar a mi grupo de estudiantes y ver cómo están, cómo es su estado de ánimo, cómo se interactúan, cómo se relacionan. Y eso es una sola mirada. No es una entrevista a cada chico. Y respecto a la colaboración de las familias, es fundamental. Y han sido enfrentadas, familia y escuela, había un enfrentamiento sistemático, de mucho cuestionamiento, de falta de reconocimiento, de falta de apoyo mutuo. Muchos papás se han sentido poco apoyados por la escuela y la escuela se ha sentido muy poco apoyada por las familias. Bien. Entonces, es un modelo colaborativo. Es trabajo en red. Sí, Ale. Tenemos un problema de comunicación importante. O sea, cuando todos los estudios nos da lo mismo, de México para abajo, cuando trabajamos con esto, hemos hecho trabajo entre los 9 y los 18 años, ¿no?, preguntándoles tipos de maltrato, en el lugar donde se produce, pero también a quién se lo comunican. Y uno ve, y es muy claro esto, ¿no?, más o menos entre los 9 y los 11 años se lo dicen al papá, a la mamá, a la maestra. Y a medida que van subiendo en edad, desaparece el adulto,
O sea, no está el adulto directamente. Cuando uno les pregunta el por qué, dice, es que no me va a entender, no me entiende. A ver, no me escucha con este tema como no me escucha en otros temas, ¿no? Hay una lejanía por ahí entre el adulto y sobre todo puber y adolescente, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que trabajar mucho también es este tema de la habitualidad del diálogo en la casa. O sea, a ver, el primero que debería, todo el mundo dice, ¿cómo no se van a dar cuenta los padres? Lo que dijo la madre, ¿no? O sea, no lo vi, no lo vimos. Y nadie los está acusando, como dice que no sabes ver. No, hay otros mecanismos. Tratar en algunos casos de arreglarlo solo y se sienten mal porque no pueden, ¿no? Tienen pocos amigos a veces, entonces, a ver, ¿con quién lo hablo? Entonces, es un tema complejo, sienten vergüenza por lo que le está pasando. El síndrome del domingo por la tarde, le decimos, ¿no? Porque ya se está imaginando el lunes con quién me voy a encontrar. Le duele la panza ya, ¿no? No quiero ir al colegio. Claro, el lunes comienzan las clases y es un tema que hoy tenemos que concientizar, visibilizar también qué sucede y sobre todo aprender, aprender de las historias y aprender de las experiencias, porque hoy tenemos puntos de vista cada uno desde su lugar, desde su profesión, pero que tienen que unirse para decir, bueno, ¿a quién hay que ayudar? A los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas. Y pasa también algo, cuando uno, lo que decía Mónica, que uno ve la dinámica, porque uno la ve, y ve el chico aislado, y ve el otro chico aislado, y ve las complejidades, o sea, una variedad de casos que cuando uno empieza a averiguar, a lo mejor hay uno que está aislado porque tiene una dificultad de aprendizaje que no le permite interactuar y está perdido, no sabe ni dónde está parado. Y hay otro chico que es víctima de violencia, y hay otro chico que es víctima de bullying, y hay otro chico que sufre abuso. Entonces empiezan a salir casos que, digamos, muy, muy difíciles y que la escuela se encuentra con situaciones para abordar, también con servicios de orientación que son muy buenos recursos, pero escasos para la población de las escuelas. O sea, estamos hablando de que cada persona que integra el servicio de orientación tiene 12 horas cátedra, son 5 o 6 personas por escuela, y estamos hablando de que hay escuelas entre 500 y 800 alumnos. Entonces, es complejo y creo que la forma de abordarlo debe ser compleja. Y no debe ser algo, bueno, vamos a hacer talleres. No, o sea, vamos a hacer talleres, pero además vamos a trabajar con los docentes que están en el aula, con el servicio de orientación, con los padres, llegar a veces a las familias. Es tremendo. Perdón, yo quiero agregar que toda escuela tendría que comunicarle a los chicos algo. No estás solo. No estás solo. Bueno, Javier, que es una persona que ha trabajado muchísimo con estas situaciones de crisis, la soledad de los chicos frente a esta situación es sobre lo que tenemos que trabajar. Lo primero que tenemos de esa función adulta es decirle, no estás solo. Y tal vez ese chico hable con un maestro, con una maestra, con un profesor, con la preceptora, hasta con el portero de la escuela puede hablar de este tema. Y ese adulto arma la red y la cadena que lleva al profesional. Ese es el punto. Y que no se corte esa comunicación que llega a las personas que pueden hacer intervenciones Hemos detectado casos pertinentes. Con el tema de la pandemia, que los chicos había que controlar la temperatura y ponerles alcohol antes de entrar. Así los celadores se han dado cuenta, y las celadoras, de los chicos que se cortaban. Claro. Porque ellos tenían que poner su muñeca para que les tomáramos la temperatura. Entonces, hay miles de formas de detectar. Lo que pasa es que hay también tantas cosas, o sea, tantas dificultades. Quiero detenerme y incluir a Javi en este debate, en el programa de hoy. No estás solo, ¿no? ¿Esto el niño lo entiende? Básicamente lo están entendiendo, esto que comentaba Mónica. Nosotros, a partir de lo que sucedió el año pasado acá en Mendoza, que hubieron estos intentos de suicidio en algunas de las escuelas, fueron los chicos los que pidieron intervención. Entonces fueron los alumnos los que pidieron que algún profesional capacitado en prevención de suicidio fuera. Entonces la Universidad Nacional de Cuyo hizo talleres con 500 chicos sentados en un esplayón, y otras escuelas empezaron, pero eran los chicos los que necesitaban el contacto directo con el profesional para poder charlar.
Sí, acá lo que yo marcaría es que estamos hablando de este caso que se visibilizó por las redes, por las noticias, pero acá el suicidio existe y existe todas las semanas. Yo que trabajo en esto, la semana pasada hemos tenido un suicidio de un adolescente acá en Mendoza, de 14 años. Nada más que Mendoza tiene una característica particular, que de esto no se habla, que hay un miedo a que si hablamos del tema del suicidio vamos a hacer un efecto dominó, y eso hay que desmitificarlo. Es necesario hablar. Por porcentajes que se está trabajando desde la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio y desde la Red Argentina de Prevención de Suicidio, de la que formo parte, tenemos chicos con ideación suicida desde los 10 años. La pandemia ha acrecentado esto. ¿Por qué? Porque se vieron en la casa justamente tal vez con ese papá o con esa persona con la que no querían estar, o al volver a la escuela, muchos de los chicos se está produciendo esto porque no quiero volver al lugar donde yo voy a sufrir. Entonces, la ideación suicida o el suicidio consumado termina siendo un escape. No quiero volver a este lugar porque no quiero seguir sintiendo esto. Y vos por ahí, Javi, que trabajaste, ¿no? Con esta temática, con esto, ¿los chicos piden auxilio de uno u otro modo? Sí. A ver, básicamente... Por ahí padres de chicos que te tocó, te dijeron que sí piden ayuda, que sí vieron síntomas o que no vieron nada. A ver, generalmente el adulto va a terminar sintiendo que no hice, que no alcancé a ver. El chico en algún momento va a dar señales. ¿Qué señal va a dar? Que voy a estar más retraído, que tal vez no voy a querer participar tanto, voy a estar mucho más introspectivo. Empieza a cambiar un poco el carácter. Todas estas también tenemos que enmarcarlo dentro de las secuelas de esta pandemia. O sea, una estadística cercana que es de hace 10 días en Japón. En Japón, los últimos 6 meses aumentó el 25% el suicidio de adolescentes. O sea, por cada 300 intentos de suicidio, por cada suicidio hay 300 intentos, que muchas veces no lo sabemos, que queda simplemente en una autolesión, que queda en este hecho de decir no quiero más, no quiero vivir más, estoy cansado con esto. Pero nos pasó cuando hicimos intervenciones, es que los chicos sentían que tal vez no se los escuchaba, o sentían que a veces golpeaban puertas y no eran escuchados. Acá la base es que nunca hay que desestimar que un chico diga no quiero más. Nadie tiene que desestimar. Si nos encontramos con un chico o con un adulto, porque esto no es problema solamente de los chicos, los adultos también estamos cansados, los adultos también la estamos pasando mal, los docentes también están en una situación de sobrecarga. Entonces, no circunscribamos solamente esto a los chicos. Estamos todos hoy un poco complejizados en el vivir. ¿Cómo hacemos para preguntarnos cómo estamos? ¿Cómo hacemos para mirarnos a los ojos? ¿Cómo hacemos para hacerte sentir que sos importante? Porque básicamente para romper todo esto y para que el chico no tenga que buscar esta puerta de salida que termina siendo el suicidio, es que lo tengo que hacer sentir valioso, importante, y para eso tengo que tal vez saber el nombre, tengo que tal vez acercarme y ponerle una mano en el hombro. Con eso ya estoy haciendo prevención de suicidio. Estoy quedando sin... Sí, Ale. Sí, un comentario sí. Que lo que bien planteaba Javier, ¿no? De esto sí se habla, ¿no? El tema, ¿cuál es el tema? Que también los medios de comunicación se tienen que poner de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque por política editorial, por el poder mimético que tiene el suicidio, dicen, no, de esto no hablemos, no se habla. El tema es cómo lo hablamos, no hablarlo, ¿no? O sea, puedo también tener una función educativa y plantear temas, qué puede hacer la familia, qué tiene que mirar la familia, qué tiene que hacer el docente, ¿no? No solamente la noticia fría, decir cómo fue que lo hizo, que nos ha pasado, ¿no? En algunas oportunidades con algunos medios. Entonces, lo primero, se habla, pero se habla bien, se habla como corresponde. Y lo otro, que dentro de la ideación suicida, lo que hemos visto cuando uno analiza los casos que afortunadamente no se dan tanto acá, los famosos school shooters, ¿no? Los tiradores, que se dan mucho en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, Alemania, aparece en la mayoría de los casos del victimario ideación suicida, ¿no? Como diciendo, la estoy pasando mal, pero no me voy a ir. Saben que las fuerzas de seguridad los van a batir en algún momento, pero mientras tanto me encargo de algunos, ¿no? Esto es lo peligroso también de la autolesión, pero antes de la autolesión, ¿sí? ¿No? Total. Me estoy quedando sin tiempo, lamentablemente. Siento que nos quedó chico este programa. Siento que necesito escuchar más sobre esto.
Vamos a hacer una segunda parte y para eso los voy a invitar a todos nuevamente, ¿sí? A hacer una segunda parte de este programa. Lamentablemente me estoy quedando sin tiempo. Me gustaría tener más, pero los invito a todos a una segunda parte. Ya vamos a arreglar porque es interesante visibilizar y es interesante tomar conciencia sobre esto, lo que está sucediendo y sobre todo qué pasa también en nuestra provincia. Es fundamental porque tenemos las herramientas necesarias, no las tenemos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Va a terminar el bullying? Son muchas preguntas que quedan abiertas para una segunda parte. Gracias por estar del otro lado. Chao.